verlos un día más. Bueno, en realidad no es verlos. A ustedes, a los primos los puedo ver en la cámara, pero a ustedes los siento aquí en el corazón, los leo a través del chat. Los quiero, ¿ya? Osama, os quiero. Si tuviera un hijo, le pondría Cés. Oye, todo esto, estaba pensando que si el Cés fuera persona, le tocaría vacuna contra el COVID ahora. ¿Sabes por qué? Porque Cés cumplió 16 años de vida. Así que un aplauso para ustedes, que son los especialistas que hacen posible todo esto. 16 años cumple el Círculo Especialista. Qué bonito. Oye, estamos en instalación de redes eléctricas básicas en domicilio acompañándolos y hoy día vamos a hablar sobre la instalación de uso general de enchufes de alumbrado. Ese va a ser nuestro tema central. Les repito lateralmente, yo sé que ustedes lo saben, pero les repito que son dos las condiciones para poder aprobar este curso. Uno es venir a 4, chao jefecito 4001, vengan a 4 clases, no, asistir. Mira, es que hoy día cuando cambió el paso a paso me ilusioné con las clases presenciales. Asistir a 4 mínimo de las 5 clases que componen este curso, ya sea en vivo y en directo, como lo están haciendo ahora, o a través de clases anteriores, que es la pestaña superior de esta página donde están conectados en este momento. Y también a contar del viernes, que va a estar disponible la evaluación. Por supuesto, a aprobarla con honores. No me espero menos de ustedes. ¿Ya? ¿Ya quiere titulares? Vamos con titulares. Por favor. Titulares. Conocerá normativas para circuitos de alumbrado y enchufes y su construcción. Comprenderá cómo diseñar un alimentador de alumbrado. Este hombre que viene ahora es un hombre muy enchufado. Si no, no sería nuestro profe. Profe. ¿Qué? ¿Por qué me estás molestando por mi pelo? Le dio la corriente. Le dio la corriente, tenía electricidad. El hombre más enchufado de esta clase, nuestro profesor Patricio Canal. Quiero aprovechar de darle un saludo a las mamás y a los papás que han tenido que aguantar las clases online con esos profesores que hacen como que todo está bien, pero está terrible, olvídate lo que es ser. Sobre todo a las mamás que por lo general son las que se llevan. Cocinar, hacer clases. No, pero ¿sabéis qué? Ha sido un agrado igual tener al enano en casa y poder ayudarlo. Estos son tiempos que son difíciles, pero también tienen ese lado amable, tiempo en familia, que no volverá. Diga la verdad. No mientas más. ¿Te querías puro suicidar? No. Yo con mi cabro chico en casa, pobre él, la verdad, pobrecito él. Él ha sufrido un montón. Imagínate que cuando está tranquila, ¿qué estás haciendo? Mamá, no, yo no fui. Oye, vamos a las preguntas inmediatamente que quedaron pendientes de la clase pasada. Mariano Muñoz, cuando uno hace una instalación que tiene 9, 12, etcétera, ¿hay alguna forma de saber cuántas cajas de distribución hay que poner, ya que podrías llenar de cajas los tabiques o los techos? La mínima cantidad de cajas que tú vas a necesitar es una caja de distribución para alimentación, o sea, donde tú vienes con tu circuito, vas a llegar con tu circuito a la pieza y ahí vas a necesitar una caja de distribución, ¿ya? De esa caja de distribución tú puedes alimentar el interruptor y puedes alimentar la luminaria o el juego de luminaria. Si tú tienes ya más de una luminaria, tienes que considerar que quizás vas a necesitar más cajas de distribución para poder llegar a esas luminarias, o como exige la norma nueva, aquí dato, igual lo voy a pasar más adelante, la norma nueva exige que todos los centros de alumbrado, salvo los que son embutidos y que por ende tienen que tener una caja de distribución dentro del entretecho o de lo que sea que esté, tienen que tener caja de distribución. Ya no se permiten las puntas de tubo en instalaciones de alumbrado. Tampoco se permite que las luminarias sean autosoportantes con los conductores, como antiguamente también se hacía con los soquetes, ¿ya? O sea, tiene que además venir algo que resista y que no sea el conductor lo que tenga la tensión mecánica para la luminaria, ¿ya? Oye, profe, ¿Sí? Que Luis Bustamante me cobró sentimientos. Dice, ¿ya? Ayer hice una pregunta, pero no la respondiste. Ay, sin mala onda. Ya, dice, según profe, se tiene que unir neutro con la Tierra. ¿Cuál es el motivo de hacerlo y qué pasa si no están unidos? Ya. El motivo del sistema de unión neutro-tierra, ¿ya? Que es un sistema de neutralización que se llama, ese sistema de neutralización se hace para evitar diferencias de potencial, o sea, diferencias de voltaje entre neutro y tierra.
Me acuerdo que alguien preguntó, oye, ¿y si tengo 15, 25, 50 volt entre neutro y tierra? ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso pasa porque las tierras están separadas en distintos lugares y no están unidas, no están equipotenciadas. Entonces, para equipotenciarla, nosotros la unimos en la barra Cooper, eso lo vamos a ver bien en la clase mañana, lo unimos en la barra Cooper y en la caja finalmente, que es la caja de conexiones del empalme. ¿Ya? Francisco Mora, ¿se puede tener un circuito con 3 interruptores para prender o apagar desde 3 secciones? Desde 3 secciones. No entendí muy bien la pregunta, pero me imagino que... Me imagino un pasillo largo, sí, ¿o no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, si tú tienes una, no sé, voy a poner una sala grande, ¿no? Una sala grande, algo así, tú puedes evidentemente, por ejemplo, poner 4 luces con un interruptor, 4 otras luces con otro interruptor y 4 otras luces con otro interruptor. Lo que tienes que tener en consideración es que tienes que hacer las derivaciones siempre en las cajas de distribución. ¿Ya? Manuel Gómez dice, el interruptor 924 enciende una luz de 2 posiciones distintas. ¿Existe otro circuito que pueda encender? Ah, no, pero eso es la que decimos recién. Se parece mucho a la de Francisco. Claro, porque pregunta encender una luminaria en 3 distintas posiciones. Lo mismo que vamos a hacer. Sí. Ya. Hay un interruptor que se llama multipunto, ¿ya? Que básicamente lo que hace es que interviene los puentes que existen entre los dos 924. O sea, tú tienes un 924, tienes otro 924, y entre medio de estos dos tú agregas otro interruptor. ¿Se acuerdan que entre los dos había dos cables que eran los puentes? Entonces nosotros colocamos un interruptor al medio de esos dos puentes, entran los puentes al interruptor, salen los puentes del interruptor, y se puede hacer con muchos de estos interruptores que se llaman multipuntos. Pero siempre tenemos que tener un 924 al comienzo y un 924 al final. ¿Ya? Entonces se puede hacer de muchos puntos. Okay. Ricardo Osorio, al instalar 924 al subir la escalera y para alumbrar enseguida un pasillo, ¿es un circuito diferente? ¿Cómo fue? ¿Me podría repetir? Al instalar un 924 al subir la escalera y para alumbrar enseguida un pasillo, ¿es un circuito diferente? No, puede ser el mismo circuito. Recuerden que nosotros podemos tener un solo circuito de iluminación para toda la casa. ¿Ya? Eso no hay problema. Lo que sí que va a tener comando y caja de distribución distintas quizás. ¿Ya? Entonces, pero puede ser un mismo circuito, no hay problema. Jonathan Chávez, cada vez que instalo un interruptor con su luminaria, ¿debo poner una caja de paso? Siempre. Siempre usted tiene que tener caja de distribución porque está estrictamente prohibido, algo que también vamos a ver en la clase de hoy día, hacer derivaciones de centro a centro, que antiguamente se usaba mucho. O sea, de una luz derivábamos a otra luz y a otra luz y así, sin caja de distribución. Eso hoy día se puede hacer, pero siempre que haya una caja de distribución. Alexis Carimán, ¿cómo se llama circuito que se utiliza en bodegas o pasillos muy largos en el cual avanzo, prendo o apago luces? He visto hasta 5 luces y más. Sí, o sea, puede ser el multipunto, pero también hay otros sistemas que, por ejemplo, se utilizan en edificios de oficina, que si ustedes los quieren averiguar y los quieren ver, se llaman telerruptores o interruptores, telerruptores o interruptores a distancia, a escalera. O sea, o pulsadores escalera, que son sistemas especiales que se venden, por ejemplo, para las cajas de escala de los edificios, que uno se puede meter en cualquier piso, pulsa como un timbre, exacto, aprieta como un timbre y se prenden las luces de alguna forma, o el telerruptor, que básicamente lo que nos permite es comandar una gran cantidad de luces o luces de manera con distancia, ¿no? Okay. Andrea Rubio, ¿por qué un cable verde en un sector de una casa tiene corriente al igual que el rojo? Solo pasa en ese sector. ¿Qué se debe hacer para corregir ese problema? Ya, eso pasa porque finalmente los conductores están mal utilizados, o sea, están mal instalados. ¿Qué quiere decir? Que utilizaron el cable verde como un cable de fase. Por eso tiene energía. El cable verde nunca debería tener energía, ¿ya? Y el neutro tampoco, porque de hecho están unidos. Entonces siempre la fase solo es la única que debería tener energía. ¿Ya? Así que si tú tienes un cable verde en tu casa que está teniendo energía, eso significa que está mal instalado y, por ejemplo, tienes que volver a conectar, o que en caso de que no tengas el conductor adecuado, que el cable rojo o de color de fase, tienes que volver a cablear. Jaime Sepúlveda, ¿las ampolletas LED son más sensibles a la variación de la energía? Algunas sí, algunas son un poco más sensibles, pero poco. O sea, hoy día las fuentes de voltaje son bastante resistentes. Antiguamente las fuentes LED eran un poquito más sensibles, pero hoy día son bastante resistentes. Jaime Castro, ¿por qué una lámpara LED sigue prendida después de apagar? Es muy leve, pero casi imperceptible. Eso pasa porque tiene voltajes en el neutro, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que revisar la diferencia de voltaje que tienes entre neutro y tierra, ¿ya? Y revisar si tu instalación está neutralizada, porque si tú tienes, por ejemplo, 50 volt en el neutro, entre neutro y tierra, se te va a generar un voltaje que va a mantener como prendida esa ampolletita así levemente.
Entonces tienes que fijarte que el voltaje que existe entre neutro y tierra nunca supere los 2 volts. ¿Ya? Francisco Domínguez, ¿un dimmer no sirve para cualquier tipo de lámpara? No, lo explicaste ayer. Sí, no sirve. Marco Pérez, ¿por qué puede pasar que una luz sigue pestañeando? Ya lo explicaste. Bueno. Cristian Turillas, en la lámina 45 del material, te imaginas ahí, para descargar se aprecia que el conductor de tierra, que es verde, en lugar de ir a la luminaria para evitar una posible electrocución en caso de quedar energizado el chasis de la luminaria, va al interruptor. ¿Puede ser que sea un error o está así de tendría que revisarlo en detalle. Sí. Nos comprometemos a eso. Hoy otro compromiso que teníamos, están preguntando por las luces LED. Miren, desde 1878 que se descubrió que la luz ultravioleta tenía efectos sobre destrucción en material genético de microorganismos como virus y bacterias. Y desde el año pasado, de hecho, el metro de Nueva York puso todas las luminarias en el interior de sus vagones para desinfectarlos con ese tipo de luz. Esa era la luz que estaban preguntando ayer los chiquillos. Así que, sí, como que yo también voy a poner toda mi pieza, no todo desinfectado. Vamos a salir tostados, no, sí. Exacto. Mira, si no es sauna o se vuelve ¿cómo se llama? Esto para tomar sol, ¿cómo se llama? ¿Un solario? Un solario. Ya, si me dan tostadas, estamos listos con las preguntas, profesor. Así que empezamos nomás. Bueno. Hoy día vamos a ver las instalaciones vamos a seguir con las instalaciones de redes eléctricas básicas en domicilio en lo que tiene que ver los enchufes de alumbrado, pero también vamos a repasar un poquito los circuitos de alumbrado que vimos ayer y los circuitos de alumbrado en general. Antiguamente, en la norma antigua, había una separación que decía enchufes de fuerza y calefacción. La norma nueva por así decirlo, no considera enchufes de fuerza y calefacción dentro de los domicilios, sino que les llama instalaciones de uso general, ¿ya? Entonces eso es bien importante porque se genera esa diferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en la clase? Conocer las consideraciones normativas para circuitos de alumbrado e enchufe, comprender cómo se construyen los circuitos de enchufe, instalaciones y módulos, y comprender cómo diseñar un alimentador de alumbrado, o sea, cómo vamos a calcular un alimentador, ¿ya? Bueno, primero, nosotros en los enchufes, lo que vamos a hacer básicamente es dejar una fuente disponible, ¿ya?, para nosotros poder conectar cualquier artefacto eléctrico. Estas fuentes disponibles, ¿ya?, son tomas hembra, ¿ya?, o sea, donde uno enchufa un enchufe macho, y en esas tomas hembra vamos a tener en cada una de ellas 220 volts entre fase y neutro, y vamos a tener siempre también el cable de tierra, ¿ya? Antiguamente se exigía el cable de tierra solo para los circuitos de enchufe. Recuerde que hoy día se exige tanto para circuitos de enchufe como para circuitos de alumbrado, pero siempre vamos a tener 3 cables. Si usted tiene una instalación antigua y sus enchufes no tienen tierra, quiere decir que su instalación, a pesar de que está instalada no con la nueva norma, tampoco cumple normativa. Entonces es muy importante que los enchufes tengan tierra, porque antiguamente se generaban muchas electrocuciones por esta razón, ¿ya? Era muy común que a uno le diera la corriente con el refrigerador, le diera la corriente con la lavadora, ¿ya? Después que se inventaron los sistemas puesta a tierra, la cantidad de muertes por electrocución disminuyó drásticamente, sobre todo cuando se integraron los diferenciales también, que eso lo vamos a ver en detalle en la clase de mañana, ¿ya? Bueno, como ustedes ven acá, en este diagramita, que lo vamos a ver en el taller con más detalle con el profesor Sebastián, siempre vamos a tener los protectores diferenciales que ahora se van a integrar a los circuitos de alumbrado también, eso lo vamos a ver en detalle mañana, y vamos a tener los conductores que van a alimentar todos nuestros enchufes, esos 3 conductores, fase, neutro y tierra, ¿ya? Yo les traje aquí un enchufito, esta es la bolsita del viejito paspero que traje hoy día, ¿ya? Les traje un enchufito, que es este que está acá. Este es un interruptor enchufe, que es el que decíamos ayer que se puede instalar solo en baños de viviendas de menos de 30 metros cuadrados, ¿ya? Aquí tenemos un enchufe, tenemos un interruptor, ¿ya? Si nosotros lo mostramos por atrás, vemos que el enchufe tiene 1, 2 y 3 puntos de conexión. No sé si se alcanza a ver bien ahí, sí. 3 tornillitos. Cuando nosotros lo abrimos, se abre una prensita aquí que nos permite meter el conductor, eso lo vamos a ver en el taller. Y se fija, usted tiene para fase, neutro y tierra, mientras que los interruptores tienen solo para fase y su comando. Los interruptores que son simples. Los interruptores 924 van a tener 3 puntos de conexión, ¿ya? Esto lo vamos a ver en detalle en el tallercito de cómo se conecta. Vamos a tener distintos tipos de enchufe, ¿ya? Ya no tenemos los enchufes de fuerza y calefacción como antiguamente se mencionaba, sino tenemos enchufes que están destinados a alumbrado general y enchufes que están destinados a cargas de cocina, fuerza grande. Ya las cargas de cocina son
se exige una cantidad de enchufes también para el lavadero, ¿ya? Eso es muy importante. Esto quiero que se lo graben porque es un punto nuevo de la norma que es muy, muy importante. Todos los enchufes de alumbrado que son los destinados a iluminación o cargas varias de menor potencia, o sea, todos los que no están en la cocina, en el lavadero o que están destinados a una carga grande como un horno eléctrico, qué sé yo, se van a llamar enchufes de alumbrado. Y cada uno de estos enchufes de alumbrado se va a considerar que consumen 250 watts, ¿ya? Eso es muy importante que lo anoten, porque antiguamente se permitía proyectar enchufes de alumbrado con 150 watts, incluso 100 watts, ¿ya? Hoy día la norma subió ese estándar porque tenemos mucho más consumo eléctrico en las viviendas. Entonces, por ejemplo, hoy día un notebook puede llegar a consumir 200 watts, ¿ya? 250 watts. Entonces hay muchos consumos eléctricos que van sumando, el celular, la lamparita, aquí, acá, y podemos llegar fácilmente si dejamos un enchufe sin utilizar, por ejemplo, el clásico celular, ¿sigue consumiendo energía? Hay un consumo stand-by, siempre hay un consumo stand-by. Es súper bueno entonces sacar el enchufe. Sí, pero yo diría que el costo es marginal, ya no debe ser un 5%, no sé. No, para lo que significa estar moviendo los muebles, desenchufando todas las cosas, ¿no? 250 watts, eso es muy importante, ¿ya? También la norma nos exige que nosotros debemos considerar como mínimo, esto es importante, como mínimo, porque pueden haber más, ¿ya? Un circuito exclusivo para enchufes de cocina y o lavadero. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un mismo circuito para la cocina y la logia, por ejemplo, si están contiguas, ¿ya? Para viviendas chicas, ¿ya? Eso es importante. Yo recomiendo que si una vivienda un poquito más grande, estamos hablando, no sé, pues de más de 50 metros cuadrados, sean circuitos separados. Incluso en los departamentos chicos, que son los de un dormitorio, el enchufe de la lavadora es un circuito aparte, ¿ya? Yo recomiendo que sea aparte, porque la pura lavadora puede llegar a consumir 10, 12 amperes, ¿ya? Entonces, tenemos que la norma nos exige mínimo un circuito, ¿ya? Otra cosa, en caso de existir, que esto lo preguntaron mucho, una cocina eléctrica o un horno, deberán instalarse circuitos adicionales e independientes, de acuerdo a su potencia. Y la capacidad mínima, aunque sea un horno que consume muy poquita energía, muy eficiente, mínima va a ser de 16 amperes, ¿ya? O sea, el circuito mínimo, el automático mínimo que nosotros le podemos colocar es de 16 amperes, por lo tanto el cable mínimo que le podemos instalar es de 2,5. Pero recuerde que las cocinas pueden llegar a consumir mucha energía, 32 amperes, 30 amperes, 25 amperes. En ese caso ya usted tiene que trabajar con cables de 4 milímetros. En el caso, hasta el de 4 milímetros le sirve hasta 25 amperes, hasta 32, perdón. Y el cable de 6 milímetros ya para más de 30 amperes. Si es de 32 amperes yo le recomiendo de 6 milímetros, ¿ya? Bien importante. Hay varios tipos de enchufe, ¿ya? Y esto quiero que lo vean bien porque yo traje aquí un enchufe chuco, ¿ya? Ustedes probablemente no han visto este enchufe en su casa. Yo sí. ¿Ya? ¿Para la lavadora? Sí, exacto. Pero es muy común ver los machos. ¿Por qué? Porque los artefactos eléctricos como la secadora, la lavadora de gran consumo traen enchufes chucos. No traen los enchufes normales de 10 amperes. Incluso hay algunos que son chucos de 16 amperes, por lo tanto, si nosotros los tratamos de meter aquí, no caben, ¿ya? Lo peor que puede hacer es partir a la feria, comprar un adaptador e instalarlo aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese enchufe está pensado de 16 amperes por una razón técnica. Entonces es muy probable que si usted le pone un adaptador, el enchufe se le termine quemando. Así nomás. ¿Ya? Y eso es súper peligroso porque los arcos eléctricos no son detectables ni por los automáticos ni por los diferenciales. Entonces por eso muchas veces a mí me han llamado y me dicen, oiga, ¿sabe qué? Pucha, se me quemó todo el enchufe, pero no saltó el automático, no saltó el diferencial, nada. ¿Por qué? Porque los arcos eléctricos que se producen porque los conductores en general empiezan a tener falla, esos pequeños arcos eléctricos generan calor capaz de derretir fácilmente un enchufe. Y generar un incendio. Y pueden generar un incendio también. La norma nueva considera protecciones de arco eléctrico, pero para instalaciones de sobre 1000 personas, ¿ya? Wow. Entonces, porque es una cuestión muy, muy cara. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener enchufes de 10 amperes, como este que está acá, ya les voy a mostrar este que está aquí, un módulo de enchufe de 10 amperes y un módulo de 10-16. Si ustedes se fijan, voy a tratar de ponerlo aquí, el de 10 amperes son círculos, son todos iguales, y el de 10-16 amperes tiene la parte de 10, que es como un círculo más pequeñito, y la parte de 16, que es como un círculo más grande al costado, ¿ya?
de 10 a 16 hoy día se exigen normativamente para las cocinas y los lavaderos, ¿ya? Los enchufes de alumbrado se pueden seguir considerando de 10 amperes, ¿ya? También hay, como está aquí, hay tomas de seguridad industriales y también tenemos tomas de seguridad Magic que se ocupan mucho en las oficinas para los computadores, ¿ya? Vamos a bajar aquí la bolsita del viejito Pascuero. Bueno, los enchufes a la intemperie, al igual que lo vimos con los interruptores, tienen que ser en cajas Hydrobox o cajas IP65, ¿ya? Que nos permitan resistir una lluvia, que nos permitan resistir cualquier tipo de cosa, ¿ya? Es importante. Esto ustedes lo encuentran en casquetes sobrepuestos, pero también para enchufes embutidos encuentran la tapita nomás. Entonces ustedes pueden comprar solo la tapita y ponerla en los enchufes que quedan mirando hacia exterior. Eso es muy importante que ustedes lo consideren si tienen algún patio, alguna terraza, que si dan a la terraza siempre con este tipo de enchufes. Y ojalá en los baños también, ¿ya? Porque los baños suelen salpicar mucha agua, sobre todo los baños pequeños. Hay bastantes nuevas tecnologías, hoy día se están integrando las tomas, por ejemplo, de cargador USB en los enchufes. Yo hace 2 años atrás hice una casa de un famosísimo futbolista que le pusimos de este tipo de enchufe. ¿Empotraste el audio en las paredes? Sí, pues, ese mismo. ¿Ya? Sí, ese mismo. Y tenemos, en todas las piezas tenían de este tipo de enchufe y también con tomas embutidas de ¿cómo se llama esto? De cable HDMI para poder proyectar directo a la televisión y todo. Entonces hay mucha variedad en verdad de módulos, mucha variedad de esto. Ustedes enchufes pueden encontrar desde los 3.000 pesos, ¿ya? Hasta los 50.000 pesos. O sea, la variedad de enchufe, de placa, hay placas de madera, hay placas de oro. Placa yo le digo esto, ¿no? ¿De oro? Sí. ¿Está ahí? ¿En ¿En serio? serio? Mire, este que está acá. ¿Me entendí? No, oh, ¿Sí? ¿Me estoy desarmando? ¿Se me Esto están que cayendo está el acá, oro? ¿no es cierto? ¿Oro? Ya, las placas por lo general varían mucho, hay placas de diversos tipos, pero por ejemplo en las casas eléctricas comunes vamos a encontrar placas que pueden llegar a costar 25.000 pesos, o sea, personalizadas con imágenes, qué sé yo, ¿no? Profe, Mucho nuestros tipo, amigos ¿sí? nos están preguntando, dice, ¿esos enchufes son unos circuitos dedicados? No, los que son, ¿cómo se llama esto? Enchufe USB, se puentean como un enchufe más nomás. Es bastante sencillo su instalación. Espérame, ¿Sí? que aquí está una discusión. Ya. Los automáticos que solo se conectan a la fase, ahora se pondrán unos que se conectan fase y neutro. Eso lo vamos a ver mañana. Tranquilo, Yerko, Sí, tranquilo. sí, porque no Calla, son... Yerko, porque calla. Eso es solo los automáticos generales, Ya, para ok. que tenga ojo ahí, Yerko. Ya. ¿Ya? Miren, y esta otra tecnología que yo siempre se las traigo porque a mí me encanta. Yo, desde que conocí este enchufe, lo instalo donde puedo. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en el taller, nosotros tenemos que hacer puentes entre módulo y módulo cuando tenemos un enchufe triple, como este que está acá, ¿no? Enchufe triple, tenemos 3 módulos y tenemos que hacer puentes. Este tipo de enchufe, que es una marca específica que también se vende en el Sodimac, viene de conexión rápida, que se llama. Y trae ya las conexiones internas y uno llega directamente con los 3 cables, fase, neutro y tierra. Te evitáis todos los puentes y a prueba de, ¿ya? Porque en los puentes siempre se cometen errores. Los puentes siempre tienen que tener aislación, lo vamos a ver en el taller un poquito más adelante, ¿ya? Ahora vamos a revisar unas consideraciones normativas, ¿ya? Con respecto a los alumbrados. Esto es importante. Vamos a hacer puros tips normativos porque cambiaron varias cosas, para que sobre todo la gente que se dedica a este rubro esté bien atenta a lo que vamos a ir diciendo acá, ¿ya? Primero, solo se permitirá derivaciones en cajas de artefactos cuando éstas sean de enchufe. O sea, no se van a poder derivar, hacer uniones y cosas así en las cajas de alumbrado, ¿ya? O sea, en las cajas de los interruptores. Solo en las cajas de los enchufes y nunca se van a utilizar más de 3 salidas. O sea, nosotros de un enchufe, como este que está acá, ¿ya? Vamos a poder salir hacia el otro, o sea, vamos a recibir un tubo que trae la energía, vamos a salir hacia el otro enchufe y podemos salir hacia otro y hasta ahí nomás llegamos, ¿ya? Yo he visto enchufes que tienen 6 derivaciones, eso ya no se va a poder hacer, ¿ya? La capacidad de corriente de los módulos de enchufe no deberá ser inferior a la capacidad de la protección del circuito. Antiguamente pasaba que nosotros teníamos un circuito de enchufes para la casa con un automático de 16 y teníamos varios enchufes de 10 amperes. Eso ya no va a poder ser. Si nosotros tenemos un circuito de enchufe de 16 amperes con cable 2,5, entonces tenemos que tener tomas de 10 a 16, ¿ya? Y eso también es nuevo, para que usted lo considere en la cuestión, ¿ya?
Todos los circuitos de iluminación enchufes deben estar protegidos por protector diferencial, eso ya lo mencionamos. Todos los centros de iluminación deberán terminar en una caja de distribución, salvo que sean luminarias embutidas, que también lo dijimos. Los centros de iluminación desconocidos, o sea, si nosotros no sabemos qué vamos a instalar, tenemos que pensar que van a consumir 100 watts, ¿ya? A pesar de que uno diga, nunca van a instalar una ampolleta a 100 watts, si hoy día las luminarias LED consumen poco, pero la norma nos exige que las proyectemos así, mientras los enchufes sean de 250 watts, los enchufes de alumbrado que no son de carga dedicada, como una lavadora, etc. No se permite estar conexionado de centro a centro, que era lo que decía yo, que se da mucho de la luminaria a la otra luminaria y todo con cordón, eso ya no se va a poder hacer, ¿ya? Sobre todo en los entretechos. Se deberá considerar como mínimo 2 circuitos para viviendas de menos de 30 metros cuadrados y 3 para metrajes superiores, como mínimo, ¿ya? Ya no vamos a poder tener un solo circuito. Y se deberá considerar al menos un centro de iluminación para cada superficie de 10 metros cuadrados. Para superficies mayores se deberán considerar 2. Y esto es muy importante porque yo he visto departamentos que no tienen iluminación, tienen enchufes comandados, o sea, enchufes que uno los controla con un interruptor, ¿ya? Entonces esto es muy importante porque se normó. Bueno, aquí hay varias consideraciones con respecto a los perímetros, la cantidad de enchufes que ustedes lo pueden revisar, ¿ya? Esto es importante, que en la cocina se están exigiendo a lo menos 3 enchufes del tipo 1016, a lo menos 3, dobles o triples, ¿ya? O sea, no es 3 módulos, sino 3 enchufes dobles o triples, como mínimo en las cocinas, ¿ya? Y en los lavaderos se exige a lo menos 1 de 1016. Lo del horno y las cocinas ya lo vimos. Sí. No se permitirá realizar conexiones de centro a centro y se deberá considerar todas las otras normativas de los pliegos técnicos, ¿ya? Eso es importante. Van a tener que revisar sí o sí los pliegos técnicos, ¿ya? Ahora vamos a ir al taller. No sé, lo que me diga mi jefe. Sebis. Ahí está con el Seba. Hola Seba, ¿cómo está ahí? ¿Cómo estás, Seba? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Ustedes cómo le va? Bien, buenos guantes. Así es, pues preparados para nuestro panel que traemos nuevamente. Ya, un poco acá en el panel hemos querido remarcar algunas cositas, y ahora que ya hemos visto los circuitos de alumbrado, enchufe, un poco podemos visualizar una condición mínima que podría tener, por ejemplo, una vivienda, ¿ya? En su instalación eléctrica. ¿Ya? Vamos a repasar los componentes, ¿cierto? Tenemos su tablero con, si se fijan ahora, remarcamos con la línea azul punteada, remarcamos cómo están estructuradas las canalizaciones de ese circuito. Entonces, si hacemos una visión relativamente general, lo que vimos ayer, ¿cierto? Tenemos que sale un circuito de iluminación que sale del tablero, llega a nuestra primera caja de distribución, y de la primera caja de distribución, ¿cierto?, va al primer juego de interruptores, a nuestra segunda caja de derivación, ¿cierto?, que va a nuestras 3 luminarias, y va de la misma caja, ¿cierto?, primera de distribución a nuestros interruptores 924. Esto es importante en una pregunta que salió al principio. Si se fijan acá, en el mismo circuito de iluminación tenemos una conexión 924 para encender una luminaria, y también tenemos una conexión 932 para la conexión de 3 luminarias. ¿Ya? De igual forma, ahora pasamos a los circuitos de enchufe, que son los que salen desde abajo de nuestro tablero, y como podemos observar van 2 circuitos completamente independientes, el cual está alimentando cada uno 2 enchufes. ¿Cuál es la diferencia? Para que vayamos analizando. Si se fijan en lo que está señalando nuestra camarita, tenemos 2 módulos de enchufe que tienen, ¿qué tipo de enchufe este que mencionó el profesor? Tipo 1016. ¿Cómo lo reconocemos? Porque tiene, ¿cierto?, entrada para una toma de 10 amperes y una toma de 16 amperes. Si se fijan, en esta toma, acá nosotros tenemos la derivación, que hacemos la derivación en la misma caja de enchufe. Esta derivación la hicimos de la forma que vimos hace 2 clases atrás, pelando y soldando a través de estaño y pasta. ¿Por qué lo hicimos con soldadura? Porque estos son circuitos para corrientes altas, hasta de 16 amperes. Y esto es lo más firme y lo más seguro que podemos tener en nuestras instalaciones, ¿ya?
Si comparamos con el otro circuito de enchufe, como decía, bueno, para terminar, como decía el profesor, esto normalmente se ocupa en logias, cocinas, terrazas, donde podamos tener cargas más o menos fuertes, ¿ya? Si lo comparamos con nuestro otro circuito de enchufe, que es el que se alimenta completamente independiente, podemos ver que tenemos enchufes que son para una capacidad de 10 amperes, ¿ya? En este caso tenemos dos enchufes triples, y vamos a mostrar lo que se refería ayer, o sea, recién el profesor. Fíjense, nosotros llegamos con la alimentación, ¿cierto? Nuestra fase, nuestro neutro, nuestra tierra, y al igual que como hicimos con los interruptores, lo que nosotros hacemos son puentes, llegamos al primer enchufe y hacemos puentes del primero al segundo y del segundo al tercero. Fíjense que cada enchufe, cada módulo tiene doble conexión, que justamente es para hacer este tipo de puentes derivaciones. Algo muy importante y un error que se comete muy a menudo es que estos puentes deben estar aislados, ¿ya? Muchas veces en la casa se pasa el cable de largo nomás sin aislación y eso es completamente peligroso. Imagínense si esto no estuviera aislado y se me juntaran estos dos conductores. El cortocircuito ahí es franco y podemos tener riesgo de electrocución, ¿ya? De igual forma, si volvemos a nuestra primera caja de distribución, si no me sigue la camarita hacia acá, fíjense la derivación que ocupamos aquí. Ocupamos los conectores rápidos, que se llaman, o conectores de derivación, con los cuales ni siquiera nosotros tuvimos que pelar los cables para poder alimentar este módulo. Fíjense que el cable que trae la energía, en este caso el cable de fase rojo, pasa de largo a nuestra caja que está acá y nosotros a través de nuestro conector de derivación simplemente le robamos, como dicen por ahí, la energía para alimentar nuestros tres módulos. ¿Por qué lo hicimos aquí? Porque estos conectores no son tan resistentes a la energía, no más de 10 amperes, ¿ya? Si no se pueden llegar a derretir, ¿ya? Por eso es muy importante ocuparlos solo para cargas menores, computadores, cargadores, veladores, etc. Un cuidado muy importante acá es que a veces uno hace la conexión a la rápida, qué sé yo, y le quedan los pelitos para afuera, ¿cierto? Le quedan aquí medio desprolijo, y eso es muy peligroso porque se nos pueden juntar con los pelitos del cable de al lado. Y eso, nuevamente, ¿qué es lo que ocurre? Un cortocircuito franco, ¿ya? Por ende, esos son los cuidados, digamos, básicos que necesitamos tener en cuenta. Algo muy importante en términos generales es que en los enchufes nosotros podemos derivar, ¿cierto? En la caja de enchufes podemos derivar de un enchufe al otro enchufe, ocupando la misma caja, ¿cierto? Como caja de derivación. No así en las luminarias, como explicaba el profesor Patricio, si me sigue la cámara acá, que nosotros no podemos unir de una luminaria a la otra luminaria o de la otra luminaria a la otra luminaria. Tenemos que pasar por alguna caja de distribución, ¿ya? Ya sea, como lo dice ahora la norma nueva, una caja por cada luminaria, o como antiguamente también lo permitía la norma, es que a través de una caja podemos derivar a más de una luminaria, ¿ya? Entonces, un poco para hacer un resumen general y acordarnos de una gran diferencia, en los circuitos de enchufe siempre va a existir el cable de fase que está con alimentación, que es muy extraño que exista un interruptor mezclado en los circuitos de enchufe. Hay casos, como mencionaba el profesor Patricio. En cambio, en los circuitos de alumbrado, en las cajas de derivación, se nos mezclan cuál es nuestro conductor de fase con nuestros conductores de comando. Entonces, para recordar esto, que es una de las cuestiones más importantes para poder detectar fallas, es que nuestro conductor de fase viene, ¿cierto?, por nuestra canalización, que es entra la fase a nuestro interruptor y vuelven tres comandos que nacen en los interruptores, no nacen en el tablero, nacen en los interruptores, vuelven los tres y son los tres comandos que yo tengo acá y después tengo que ir hacia las luminarias que yo deseo energizar. Entonces yo en la misma caja me voy a encontrar con conductores
de fase y de comando. No así en las cajas de enchufes. De igual modo, el neutro y la tierra, normalmente, si está bien instalada, bien realizada la instalación, los neutros y las tierras son correspondientes solo a este circuito, por ende, casi siempre van conectados todos juntos. Sebastián, no sé si me estás escuchando. ¿Sí? ¿Me alcanzas a escuchar? Bueno, me gustaría hacer un pequeño repaso ¿ya? De cómo se van componiendo los circuitos para las personas que nos están viendo en la casa puedan comprender un poco mejor. Nosotros vamos a tener, en las casas vamos a tener siempre al menos un circuito de alumbrado, que es el que Sebastián está mostrando justo ahí, que señaló la canalización. Esa va a ser la primera caja de distribución de nuestro circuito de alumbrado, como puede estar también en su casa, ¿ya? Esa justo ahí está embutida, entonces lo más probable es que usted la vea embutida en el techo, la vea embutida en algún muro, y esa caja va tapada con una caja ciega, que no sé, Sebastián, si la tenéis por ahí, alguna tapita ciega, porque eso en general va así, entonces nosotros nos vamos a encontrar con ese tipo de situación. ¿Ya? No tengo con la mano aquí, pero ahí va la tapita. Eso va la tapita. Entonces es importante, cuando usted haga las derivaciones y uniones, tiene que dejar 15 centímetros de conductor, porque si no el eléctrico que va a venir después a intervenir, a agregar un enchufe, a agregar una luz, se va a acordar de usted y toda su familia. Porque si deja unos chicotitos así de este porte que apenas se puede trabajar, y la norma exige 15 centímetros de conductor, ¿ya? Eso es bien importante. De esa caja de distribución que está ahí, usted puede distribuir para muchas cajas, puede distribuir para la pieza al lado, para el living, para el comedor, para la cocina, etcétera, siempre conectando en paralelo. ¿Qué quiere decir en paralelo? Haciendo la conexión con la fase, como está ahí en la primera caja, y la conexión con el neutro, ¿ya? Y de esas dos, ir alimentando a otra caja, de esas dos alimentar a otra caja, y así sucesivamente, ¿ya? En esa caja que tenemos ahí, que es la primera, si me puedo ayudar la camerita del taller, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener la fase, como decía Sebastián, y vamos a tener el neutro. Esas son las dos cosas importantísimas para que nuestra luz encienda. Y en la tierra va a ser de protección. ¿Cómo puede usted distinguir si usted abre una caja de distribución? ¿Cuál es la fase? Bueno, con el probador magnético, usted se lo acerca al conductor y ese debería sonar o debería prender la luz, ¿ya? Si no, tiene que pelar el conductor, o sea, sacarle la wincha aisladora y ponerle el probador, el neón, y con eso usted puede identificar que tiene la fase, ¿ya? Eso es bien importante porque, como decía Sebastián, también pueden haber otros conductores que estén comandados por interruptores, ¿ya? O sea, que no tengan permanentemente energía, ¿ya? Después de eso, usted va a alimentar diferentes cajas de distribución, interruptores 924, etcétera, etcétera, ¿ya? Otra cosa importante es que en los enchufes usted no puede hacer derivaciones de centro a centro tampoco, ¿ya? Por eso es que Sebastián hizo las conexiones como las hizo en los enchufes, que es que hace la derivación. En la caja de distribución hace una derivación y de ahí saca un chicote para conectar el enchufe. Exacto. Nosotros no podemos hacer que entramos un enchufe y del mismo enchufe salimos al siguiente. Eso es mucho más rápido, pero no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si ese enchufe se quema, se desconecta, cualquier cosa, todo lo que esté en agua abajo de ese enchufe también se van a desconectar. Quizás para explicar, Patricio, ¿sí? Lo que menciona el profesor es que uno, para evitarse esta derivación, ¿cierto? El cable que entra aquí, uno entra y sacarlo de aquí mismo al otro enchufe, claro, sin hacer eso. Eso es lo que está completamente prohibido y que se hace muy a menudo, como decía Patricio, para ahorrar tiempo principalmente. Pero hay un punto de sobrecarga de calor aquí y esto se nos puede derretir fácilmente. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Sebis. Te pasaste. Gracias a ustedes. Estimado, me imagino que están preparadísimos ahí con toda la concentración del mundo porque viene la pregunta en minutos. Pero antes, quiero decirle al profe que tenemos hartas preguntas, así que tenemos que poner 60 segundos desde ahora ya.
Tranquilo, primo, está ahí nomás. Todo enchufe debe tener los siguientes conductores. Fase neutro-tierra, fase neutro, fase y tierra, neutro y tierra. Ninguna de las alternativas es correcta. Primo. Excelente, fase neutro y tierra, grande, ídolo pop. No, es que te pasaste. Mientras lleguen los resultados, vamos al recuerda qué, jefecito. Recuerde que ahora tanto tierra como alumbrado no solo deberán llevar conductor de tierra, sino deben protegerse por un diferencial. Se debe considerar al menos un circuito dedicado exclusivamente a cocina y o lavadero. No se pueden realizar las derivaciones centro a centro. ¿Qué es uno? 1% contestó mal. Casi me asusta, llega el productor aquí, nuestro productor, y nos pone un 1. ¿Y nosotros qué? 1% nomás de ustedes se confundió probablemente. Vamos a la segunda patita. Ya. Fase neutro y tierra, ya lo enchufe para que Eso, fase se neutro y tierra. confirme. Ya. Vamos a ver rápidamente cómo se dimensiona un alimentador. Yo hoy día no los quiero marear con las fórmulas, Por con los favor. cálculos, con todo eso, porque hay que hacer cálculos y hay que tener la calculadora en mano, qué sé yo. Pero en la diapositiva que está como material descargable hay un ejemplo dedicadísimo de cómo se alimenta y cómo se calculan los conductores con sus caídas con sus caídas de tensión. Y les voy a entregar varios tips importantes que ustedes pueden tener a la hora de enfrentarse con este tipo de problemas y el cálculo de alimentadores. ¿Ya? Primero, que todo conductor eléctrico debe ser dimensionado bajo dos criterios principales. El primero es su capacidad de transporte, o sea, cuánta corriente son capaces de transportar. Pero si usted lo quiere grabar al tiro y lo quiere anotar, saque el lápiz y papel. Cable de 1,5 le va a aguantar hasta 10 amperes. Cable de 2,5 le va a aguantar hasta 16 amperes. Si es cable, le puede aguantar hasta 20. Si es alambre, solo hasta 16. ¿Ya? Para circuitos de más de 20 amperes ya tiene que usar cable de 4 milímetros. Idealmente para más de 16, cable de 4 milímetros. Ese le va a aguantar hasta el automático de 32. Y de ahí hacia arriba, hacia 40, que es lo máximo que vamos a tener en una vivienda, vamos a ocupar cable de 6 milímetros. Entonces ya le entregué todos los tips para estar. Pero ¿cuál puede ser el problema? El segundo criterio, la caída de tensión. Porque el cable de 6 milímetros nos aguanta hasta 50 amperes aproximadamente. Pero si tenemos que nuestro alimentador es de 100 metros, por ejemplo, una parcela, 50 metros, qué sé yo, ahí no es tan solo importante la capacidad de transporte. ¿Ya? Para más de 30 metros usted va a tener que hacer, recuérdese, más de 30 metros, va a tener que hacer el cálculo de caída de tensión. ¿Y qué es la caída de tensión? Básicamente que usted va a tener, por ejemplo, en el empalme 220 volts y 100 metros más allá usted va a tirar el cable de 6 nomás porque es lo que le dijo el profe. Y lo va a tirar, va a llegar allá, va a medir voltaje usted en la casa y va a tener 190 volts. ¿Ya? Eso es la caída de tensión, estrictamente eso. Y si recuerdan lo que yo les decía, cuando había bajo voltaje la corriente subía y los artefactos tendían a dañarse. Entonces los refrigeradores se dañan, etcétera, etcétera, las luminarias prenden más tenues y los problemas de caída de tensión pueden ser graves. Entonces por eso es que la norma regula, ¿ya? Muy importante, y esto quiero que también lo anoten y se lo graben bien, que la pérdida de tensión en la línea de alimentación no debe exceder a un 3%. Un 3% de 220 volts es 6,6 volts, ¿ya? O sea, estamos hablando de 213.4, si es que no me equivoco, ¿ya? Ya, por eso dijiste tú 210. 215 dije, claro. Pero 213.4, pero estamos hablando de caída de tensión. Yo les hablaba de la tensión que tenían que tener el empalme, ¿ya? En caída de tensión no puede exceder 6,6 volts la caída de tensión. O sea, si usted tiene 220, 213,4 al final ya de la línea. Eso es en alimentadores. Y además dice que en el punto más desfavorable de la instalación, ¿qué quiere decir eso? En el último enchufe que tiene lo más lejos del empalme, en el último lugar de su casa, no debe exceder un 5%. ¿Qué quiere decir un 5%? Quiere decir 11 volts. O sea, usted no puede tener menos de 210 volts, 209 volts, en el punto más desfavorable de su instalación. Si usted mide y tiene 200, tiene 190, tiene que preocuparse porque puede dañar los artefactos eléctricos. ¿Ya? Bueno, los alimentadores antiguamente se podían tirar de 2,5, hoy día exigen mínimo 4 milímetros de alimentadores y con un automático mínimo de 25 amperes. Los empalmes hoy día más chicos son de 25 amperes. Antiguamente habían de 10, de 16, hoy día parten de 25 amperes. Bueno, estos son los pasos para dimensionar un conductor, ¿ya? Primero, calcular la corriente que circula por el conductor, ¿ya?
¿Cómo usted puede hacer eso en una casa? Fácil. Usted agarra los enchufes de alumbrado, cada uno 250 watts, son 20 enchufes, bueno, son 5000 watts, ¿ya? Todas las luminarias, las que usted compró que eran de 20 watts, de 10 watts, etcétera, y las que no conoce, de 100 watts. Las suma todas y les va a dar una potencia, ¿ya? La suma de todas las potencias de la casa, dividido por 220, que es el voltaje, le va a dar la corriente total de su instalación, que es con la que usted tiene que calcular el alimentador, ¿ya? Eso es importante. Conocido este valor, se selecciona el diámetro del conductor utilizando las tablas normativas que vimos en la clase número 2. Usted selecciona el conductor y va a la tabla, ¿ya? Después, si usted tiene una temperatura ambiente, como decíamos, esto en casos extremos, ¿eh? En caso de que usted esté instalando, por ejemplo, en el desierto o en condiciones más extremas, en salas de hornos, qué sé yo, tiene que verificar la capacidad de transporte, ¿ya? Paso 4, verificar la protección del conductor y la corriente máxima según el automático. Y en esto me quiero detener, porque es muy importante que el conductor supere la capacidad que usted va a tener del automático, ¿ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El cable de 1,5 aguanta 15 amperes. Usted no le puede poner un automático de 15 amperes, porque es la misma capacidad. Siempre el conductor tiene que ser superior. Por eso es que el cable de 1,5 se va a utilizar solo para 10 amperes. Y finalmente, verificar la caída de tensión a lo largo del conductor. Este es el ejemplo que ustedes lo pueden revisar, ¿ya? Es un ejemplo de una cancha, ¿ya? Un ejemplo real de una cancha de futbolito, que tenía varios ejemplos y que nosotros vamos poco a poco haciendo los cálculos. Chuta, ahí hay un error en la diapositiva. Ahí está. Vamos calculando, son equipos de 1000 watts, ¿ya? De iluminación de 1000 watts. Vamos sumando, vamos haciendo todos los cálculos. Ahí ustedes lo pueden revisar en detalle. Hacemos los cálculos de las corrientes. Calculamos las corrientes, ya. Fíjense que aquí me da un alimentador de 22,72 amperes, ¿ya? Y bueno, nos vamos a las tablas normativas, buscamos cuál conductor nos conduce más. En este caso es método de instalación conductor en una tubería, que es el método de instalación B1, y nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, un RBK, ¿ya? O vamos a utilizar un THHN. Recuerden que los nombres de los conductores están acá arriba, ¿ya? Vamos a utilizar un THHN en método de instalación. Nos vamos a ver cuál me aguanta más de 25 amperes y tenemos que... Aquí el 31 es el que me está aguantando. Se me va la camarita amiga, no sé si alcanzan a ver ahí. ¿31? Sí, 31 amperes, nos vamos para acá. Y el de 3.31 milímetros, okay, o 37 amperes, el de 4 milímetros. ¿Ya? Entonces, pues nosotros podemos utilizar así y calculamos que nosotros vamos a utilizar un RZ1 de 4 milímetros, por ejemplo. ¿Ya? Y así sucesivamente nosotros vamos calculando la capacidad de corrección en caso que ustedes tengan que corregir por temperatura. Y aquí hay algunos tips importantísimos que me gustaría darles, ¿ya? Las cargas pueden tener una corriente máxima correspondiente a un 90% del valor de la corriente nominal del ITM. Lo que les decía yo, que no puede ser un conductor que aguante 16 amperes justo, no puede ponerle en automático 16. Hay que pasarse el tejo, sí. Entonces siempre tenemos que dejar el tejo pasado. Y aquí tenemos la tablita que usted le permite seleccionar. Si usted tiene corriente en un circuito hasta 5 amperes, automático de 6. Hasta 9 amperes, un automático de 10. Pero si usted tiene 10 amperes justo en la línea, no puede utilizar un automático de 10. Tiene que ya saltarse al de 16. Si tiene de 14, 18, 20 y así sucesivamente para los distintos tipos de automáticos. Eso es muy importante para que usted lo considere. Aquí nosotros seguimos revisando, está la fórmula en el material descargable, ustedes la pueden revisar. Aquí hubo un pequeño fallo con las fórmulas que no están, ¿sí? Pero esta es la formulita que nosotros vamos a tener. Se puede ver bastante complicado un poco al principio, ¿ya? Pero nosotros tenemos K, ¿ya? Que es un factor, que es 2 porque estamos en monofásico, y es 2 porque el corriente va por la fase y vuelve por el neutro. Entonces la distancia es doble, la distancia que nosotros vamos a considerar. Por la potencia que nosotros vamos a tener, la suma de las potencias totales, ¿ya? Por 0,018, que es un factor que siempre es 0,018, que es el ρ, que es la conductividad del cobre, por el largo de la línea, ¿ya? Y todo esto dividido por 220, que es la tensión de servicio, y por la sección del conductor, ¿ya? Yo solo les quiero mostrar esta fórmula porque para hacer un pequeño análisis,
¿qué pasa si usted calcula la caída de tensión después de haberse cabeceado con esta fórmula? Y me dice, ¿sabe qué? El alimentador me da 5%. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si la máxima es 3%, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Es aumentar el diámetro del conductor. Esa es la única solución. O agarrar la casa y traerla más cerca al empalme. No. Entonces, la única solución es aumentar la sección. Si usted aumenta la sección del conductor, va a disminuir la caída de tensión. ¿Qué quiere decir? Si usted seleccionó un cable de 4 milímetros y le da una caída de 7%, tiene que pasar al de 6, volver a calcular la caída de tensión. Si le da de 5%, tiene que pasarse al de 10 milímetros y así sucesivamente. A mí me ha pasado en instalaciones, sobre todo rurales, una vez me acuerdo que instalé un galpón, les mandé la cotización y los tipos me dijeron, oye, pero me estáis cobrando 5 veces lo que me cobró otro eléctrico. Bueno. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué te cotizaron? Porque siempre cotizan sin plano, sin proyecto, sin nada. ¿Qué te cotizaron? Yo vi, claro, le habían cotizado un cable de 4 milímetros cuando el que había que utilizar era de 16 milímetros. Entonces, por supuesto que mi cotización era 5 veces más. Y yo le dije, mira, si tú utilizas ese cable, al final de tu línea, tú vas a tener 150 volts. Entonces hay que tener mucho ojo con cuando uno cotiza estas instalaciones, cuando las instalaciones están distantes, de hacer los cálculos de caída de tensión. Si usted no los quiere hacer y les complica mucho, hay aplicaciones en celular. Yo tengo una aplicación en el celular que ustedes la pueden descargar, cálculo eléctrico. Bueno, hay varias. Si ustedes ponen cálculo eléctrico y pueden calcular fácilmente la caída de tensión con esos circuitos, y si no, pueden revisar el material descargable y ver cómo se realiza la caída de tensión. ¿Ya? Ya, preguntona, me dicen. Tenemos 60 segundos desde ahora ya para saber qué va a pasar con ustedes. La pregunta decía así: en circuitos de enchufes, ¿cuáles son consideraciones normativas? Se debe instalar a lo menos 3 enchufes de 10 o 16 amperes en cocina. Se debe instalar al menos un enchufe de 10-16 amperes en lavandería. Todas las derivaciones se realizarán en cajas de distribución. Se considerarán 250 watts mínimo como consumo de un enchufe común. Todas las alternativas son correctas. Roger, excelente, rayo, impresionante. Todas las alternativas son correctas. Jefecito, si quiere vamos al recuerde que. Mientras, recuerde que los conductores vienen fabricados para tolerar cierta cantidad de corriente. La temperatura afecta la capacidad de los conductores de transportar corriente. Los conductores pierden energía a través del calor en su largo, por lo que dependiendo de su extensión disminuye el voltaje. 77% de ustedes contestaron correctamente y se confundieron solamente escogiendo las cajas de distribución, pero todas. Superamos los 2 tercios, diría. Exacto. En la coyuntura nacional. Superamos los 2 tercios. Ya, estamos ¿Ya? entonces. Sí, como tips, ya aprovechando. Vamos a la profe. Gracias. Profe, prepárate. Vamos. Nelson Orrego, hola, una consulta. ¿Cómo se mide una malla tierra? Buena pregunta. Las mallas de tierra las vamos a ver mañana. Las vamos a dejar ahí pendiente, cómo se miden y todo. Ok, Antonio Flores, ¿por qué si tengo una luz LED de 32 watts con el tiempo se demora en prender y prende de a poco hasta alcanzar su luminosidad? Es porque es una mala luminaria, ya lo más probable. Si tú mides voltaje y tienes 220 volts, es probablemente que esa luminaria no cumpla la normativa, porque también llegan muchas luminarias chinas de mala calidad. Ojo, Entonces, es sí. importante que tenga la Sí, que certificación tenga el adecuada. sello de la SEC, eso es muy importante. ¿ya? Manuel Gómez, ¿se puede decir que una caja enchufe equivale a tanta potencia? ¿Cuál sería?
Siempre todos los enchufes de uso común se van a considerar en 250 watts, salvo que tú sepas que en ese enchufe, por ejemplo, se va a instalar un artefacto que va a quedar fijo, como puede ser un microondas, por ejemplo, o puede ser, no sé, pues, un computador grande, qué sé yo. Y ahí tú tienes que calcularlo según la potencia de ese equipo, ¿ya? Yerko de Lucky o de Lucci consulta, ¿cuándo comienzan a regir las nuevas protecciones en los TDA que se conectan fase y neutro? En esa empieza el martes, empieza a regir, ¿ya? Y además son curvaturas distintas, que lo vamos a ver mañana. Así que para que estén bien atentos mañana, porque los tableros se modifican en algunas cositas y los presupuestos se elevan. Así que, maestro, si usted me está viendo y usted hizo una cotización antes del martes, Cámbiala. llame a su cliente inmediatamente y dígale que la normativa cambió y que va a tener que cambiar por ende también el presupuesto, ¿ya? Miércoles, ya. ¿A qué se debe, pregunta Manuel Gómez, que en el caso de una encimera a gas con encendido eléctrico, esta se conecta al interior de la caja eléctrica con soldadura y en la tapa al centro una perforación con una goma para asegurar hermeticidad al interior de la caja? Sí, tal cual. Tal cual. Lo importante es que el cordón, ¿ya?, que alimenta la encimera, que sale de tu caja de distribución. Primero, la caja de distribución tiene que estar al menos a 50 centímetros del gas y el cordón que va a llegar a tu encimera tiene que ser un cordón exclusivo de uso pesado que está destinado para lugares explosivos, ¿ya? Ya no es, no es cualquier multiconductor que uno compra en una tienda, sino tiene que ser el que es para instalaciones en lugares explosivos, ¿ya? Aldo del Rey, ¿cómo se instala un diferencial? Eso lo vamos a ver mañana en la parte de tableros. Qué pesar que con la mano. Yerko de Lucky de nuevo, pero la nueva norma se entiende que ya en un tiempo más van a desaparecer los enchufes triples. ¿Se debería entender que eso va a suceder? No, los enchufes triples se van a seguir manteniendo, Ya. solo que lo que exige la norma ahora es que antiguamente nosotros acostumbrábamos mucho a tirar circuitos de 16 amperes con varios enchufes de 10. Hoy día vamos a tener que bajar esos automáticos a 10 amperes porque la norma no nos permite instalar módulos de 10 amperes, enchufes triple, por ejemplo, con automático de 16. Solo eso. Jaime Castro, ¿cómo se instala la tierra en un interruptor de alumbrado? La tierra no se instala en los interruptores, ¿ya? La tierra se instala en las luminarias. En las carcasas de las luminarias debería venir un pernito donde nosotros aterrizamos nuestro conductor, que es pelarlo, rodearlo y apretar el tornillito, ¿ya? Espera, es importante. En las canalizaciones metálicas, esto es muy importante, en todos los artefactos de enchufe y de interruptores debe existir una tierra que aterrice en la caja de distribución, porque es metálica. ¿Eso qué evita? En caso de que se suelte un cable y llegue a tocar la caja que es metálica, se puede energizar toda la instalación y por eso es que todas las cajas de artefactos deben estar aterrizadas con un perno que no es el mismo perno que usted utiliza para fijarla a los muros, ¿ya? Es un perno que tiene que ser aparte, ¿ya? Como dato. Ok. Nos pregunta Roberto Cárdenas, en los circuitos de enchufes, ¿hasta cuántos enchufes se permite? Eso, mira, va a depender, porque por ejemplo, si tú vas a instalar enchufes de 10 amperes, vas a poder tener un circuito de 10 amperes. Los 10 amperes son 2200 watts, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque 2200 watts dividido por 220 son 10. Esos son 10 amperes, ¿ya? Entonces tú puedes considerar, si cada enchufe son 250 watts, unos 7 enchufes por circuito, aproximadamente, ¿ya? Ya. Tengo más preguntas, jefe. ¿Me da permiso? Ya, Javier Lara. Tengo entendido que los enchufes se dejan los chicotes por cada módulo y en la caja de derivación se hacen las uniones para evitar los puentes. Exacto. ¿Sí? No. Ah. Los puentes, en el caso de enchufes triple o doble, se pueden hacer entre módulos, ¿ya? Lo que no se puede hacer es salir con un chicote al enchufe y del otro lado salir para el otro enchufe. Eso es lo que no se puede hacer. Pero los puentes sí se pueden hacer, ¿ya? Cosas como tips importantes. Recuerden que cada punto de enchufe, cada punto de alumbrado es un centro. Y nosotros los eléctricos, la gran mayoría, cobramos por centro, ¿ya? Y les di un tips también que entre 15.000 y 25.000 pesos están cobrando por mano de obra por centro. Por eso están ¿ya? todos aquí los primos están atentos a la clase. En se van a el cambiar. mercado. Van a ¿ya? dejar de trabajar en esto. Sin embargo, el alimentador, que el que vimos hoy día, siempre se cobra aparte, chiquillos y chiquillas, porque uno no sabe las dimensiones y uno la puede joder. A mí me ha pasado que de repente tiene un presupuesto a la rápida, así porque necesito entregarlo y ando colapsado, y de repente me doy cuenta y veo que el empalme está a 50 metros de él y tengo que comprar una cachada de cable, una cachada de tubo, entonces siempre el alimentador se cobra aparte. Y ahí va a tener que calcular la calle de tensión, calcular la corriente, cotizar el material y calcular su mano de obra. Eso es lo que yo le recomiendo. Perfecto. ¿Ya?
Marco Pérez, en una casa, ¿qué automáticos se debieran utilizar para la iluminación y para enchufes? Eso lo vamos a ver mañana en la clase de tableros eléctricos. Félix Parra, ¿es seguro utilizar todos los automáticos de 20 amperes en una instalación de una casa? No. No, porque primero porque lo más probable es que en esa casa existan alambre de 2,5, ¿ya? Como una instalación más antigua. Y el alambre de 2,5 aguanta un automático máximo de 16 amperes. Entonces, si tiene automático de 20, tendría que tener alambre de 4 milímetros y eso lo dudo, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Manuel Gómez, ¿cuál es la forma correcta de hacer una tierra de protección? ¿Se puede medir con tester? No se puede medir con tester. Hay un tester que es un medidor de tenaza, ¿ya? Para cable a tierra. Yo voy a ver la posibilidad de traer el mío mañana, que anda en terreno, entonces voy a tratar de ver si es que se puede tomar la micro el medidor Que se lo devuelvan. y que me lo traigan para acá. Roberto Cárdenas, profe, antiguamente se hablaba de líneas principales y derivaciones, las cuales eran de secciones diferentes. Supongo que ya no existe y se usa solo en una sección. Sí. Ya. La sección tiene que ser la misma para todo el circuito. Perfecto. Última pregunta, nos Sí. vamos a la otra pregunta. Mauricio Casanova, ¿por qué algunas luminarias tienen tierra? ¿Por qué algunas luminarias? Tienen tierra. Las luminarias todas hoy día con la nueva norma deberían tener tierra, incluso los soquetes. Estimados, tenemos algo, una cartita bajo la manga. Aquí. Aquí está. Una última pregunta. 60 segundos desde ahora. Ya. La pregunta decía así. La norma establece que la pérdida de tensión no debe exceder a un 5% de la tensión nominal de fase al punto más desfavorable y 3 en el alimentador. 3 de la tensión nominal de fase, 7 de la tensión nominal de fase, 2 de la tensión nominal de fase. No hay limitación a la pérdida de tensión. Excelente. Vaya a probar, nos vaya a dejar. Excelente. Lo correcto era 5% de la tensión nominal de fase al punto más desfavorable y 3 en alimentadores. Sabemos que quedaron preguntas pendientes, no se preocupen, vamos a partir con ellas mañana. 61% de ustedes contestó correctamente y el resto se confundió con que solamente era el 3%. Sabemos, 3% en alimentadores, 5% en el punto más desfavorable, que es el más lejano, allá donde el diablo perdió el poncho. Profe, muchas gracias, sabemos que hemos corrido hoy. Gracias a todo nuestro equipo, gracias Sebas en el taller y a ustedes, mañana, último. Magdalena, mañana Magdalena va todo. Y ustedes los esperamos mañana. Un besito.